Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo Roberto Ruiz Cerón, su servidor, desde Huatulco, México, para darles un tema maravilloso de cómo por primera vez en la historia, en los últimos 2000 años, se decodifica la Biblia, el libro más influyente, el libro más importante de todos los tiempos. He escrito este libro que se llama El Código X de la Biblia, lo publica Chiado Editorial y ustedes pueden leerlo. Aquí viene una explicación mucho más detallada de lo que ahora voy a describir y a explicar. De hecho, esta publicación cita aproximadamente 1000 citas bibliográficas especializadas y como fundamento de toda la argumentación de cómo se puede decodificar, como ya dije, por primera vez en la historia, la Biblia. Por eso en esta carátula de esta presentación tenemos ahí la Biblia como si fuera un rompecabezas y a un lado la foto de su servidor. También en la parte inferior ustedes van a encontrar mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda o desean invitarme a alguna entrevista, estaré para servirles. En esta segunda diapositiva quiero presentarme. Soy quiropráctico, soy licenciado en quiropráctica y empecé a estudiar la Biblia desde los 16 años. No pertenezco a ningún grupo religioso organizado y la Biblia pues ha sido realmente un libro maravilloso para mí y por eso me ha gustado estudiarla. Vamos a empezar con una declaración de Albert Einstein en esta diapositiva. Él vivió en el siglo XIX y a mediados del XX, y él dijo: Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver la cita bibliográfica de la cual está extraída esta cita. Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. Vamos a describir que la Biblia es como una guanábana. En esta otra diapositiva vamos a tener que la guanábana, su apariencia externa no es muy atractiva. Mucha gente abre la Biblia por primera vez y se da cuenta que la Biblia contiene algo así como relatos mitológicos, relatos o contenido muy extraño o contenido que ellos consideran muy aburrido, poco práctico, etc. Mucha gente piensa que la Biblia es un libro anticientífico, que no tiene ningún valor práctico para nosotros hoy en día, y una serie de ataques que se han hecho a la Biblia a lo largo de los años. Cuando vemos solamente la superficie. Pero si empezamos a degustar la pulpa de la Biblia, vamos a ver que realmente es un libro delicioso. ¿Usted ha probado la guanábana alguna vez? Bueno, pues seguramente sabrá de qué estoy hablando. En su apariencia no es muy atractiva, pero probándola es realmente deliciosa. Y de hecho, el poeta alemán Goethe, él mencionó la siguiente cita: la Biblia siempre tendrá influencia, ya que mientras el mundo dure nadie podrá decir yo la comprendo en sus conjuntos o en sus pormenores. También él dijo: no podemos sino confesar con humildad, la Biblia es venerable en toda su totalidad y práctica en los detalles, y se vuelve más y más bella en la medida que uno la comprende. Aquí en esta diapositiva donde aparece la foto de Goethe, ustedes pueden ver también la cita bibliográfica de esta declaración. Entonces Goethe dice que la Biblia es más deliciosa a medida que la vamos comprendiendo. Bueno, este libro se llama El Código X de la Biblia. ¿Por qué se llama así? ¿Qué tiene que ver la letra X? Bueno, precisamente porque la Biblia tiene una estructura literaria en forma de X. A esa estructura literaria se la denomina quiasmo. La palabra quiasmo procede del vocablo griego kiasmos, que significa forma de X o trazo en forma de X. ¿Y qué es un quiasmo? Vamos a explicarlo de una manera breve. En esta otra diapositiva vienen 3 ejemplos de frases que comúnmente utilizamos y son quiasmos, porque el quiasmo es una figura retórica que empleamos a menudo, a veces sin darnos cuenta. La primera frase es: saber regalar es regalar saber. En la parte superior de la diapositiva ustedes ven esa frase: saber regalar es regalar saber. Observemos cómo
las dos palabras saber, regalar se repiten pero en sentido inverso, como un espejo, es regalar saber. El otro ejemplo es hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, una frase atribuida a Quintiliano, el gran orador latino. Y bueno, si observamos dice hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Entonces trabajar se encuentra en los extremos y vivir se encuentra en el centro o en el núcleo. Esa frase es un quiasmo también. Y la tercera frase que aparece en la parte inferior de esta diapositiva es una frase bíblica de Jesús en Mateo 23:12. El que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Observen la X. El que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Se cruzan y por eso se llama X, se cruzan los conceptos. Entonces, pero también se repite igual. El que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Entonces, ensalce queda en las orillas y humille queda en el centro. Esa frase es un quiasmo. Entonces, como es una estructura en forma de X, por eso se llama el código X de la Biblia. El quiasmo literario en esta otra diapositiva tiene una estructura concéntrica. Si observamos esta figura concéntrica, observaremos que el quiasmo está conformado de la siguiente manera: A, B, C, D, y luego se repite en forma de espejo, D, C, B, A. Esta figura se asemeja a los orbitales del átomo en la física cuántica, en el modelo de Schrödinger, y se asemeja también a una célula eucariota que tiene núcleo, porque tiene una membrana, citoplasma y núcleo, o un huevo común y corriente que todos conocemos, tiene su cascarón, su clara y su yema. Entonces el cascarón vendría siendo la membrana, la clara vendría siendo el citoplasma y la yema sería el núcleo. Entonces estas son las tres capas de un quiasmo literario, de una figura retórica. Si nosotros decimos saber regalar es regalar saber, entonces saber vendría siendo la corteza y regalar vendría siendo el núcleo. ¿Sí comprendimos el concepto? Por ese motivo, la estructura literaria de la Biblia es precisamente como una estructura, como ya mencioné, concéntrica. Empieza con un núcleo, un citoplasma y luego una membrana, por decirlo así. Así está construido muchos fenómenos y cuerpos en el universo, en la biosfera y así por el estilo. A la corteza se la conoce en la retórica latina como inclusio porque incluye todo lo demás. Y a las capas intermedias se le puede denominar también manto y bueno, pues tiene su núcleo. Vamos a comparar la estructura literaria de la Biblia con un aguacate mexicano que todo el mundo conoce por el muy delicioso guacamole. Aquí tenemos en esta otra diapositiva un aguacate con sus tres componentes básicos. Su corteza, que es su cáscara, su núcleo, que es el hueso que se encuentra en el centro, y también podemos ver aquí la pulpa, esa carnita verde que es tan deliciosa, ¿no? Entonces, volvemos al mismo concepto tripartito de membrana, citoplasma y núcleo. Membrana, citoplasma y núcleo, o corteza, pulpa y núcleo, en el caso del aguacate. La Biblia precisamente tiene esta estructura. Veamos esta nueva diapositiva y veamos, aquí se aprecia mucho más la X. Si observamos, empieza con la letra A arriba y luego la A' abajo, luego la B, luego la B', luego la C y la C' y luego la D y la D'. En el núcleo se encuentra la letra D y D', por eso están subrayadas en negro, están resaltadas en negro. Ese es el núcleo, es como el hueso del aguacate. Y las letras A y A' que se encuentran arriba y abajo de esta X son su inclusio, su corteza, su cáscara, etc. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que la Biblia tiene una estructura literaria simétrica. A, B, C, D, que se repite como espejo. D, C, B, A. Repito, A, B, C, D se repite como espejo C, D, B, A. Entonces, si lo volteamos así, sería A, B, C, D, D, C, B, A. Y A
sería la corteza, B y C sería la pulpa y D sería el núcleo. Por eso existe un isomorfismo o isoestructura, es decir, una analogía estructural o morfológica entre la estructura literaria de la Biblia y las células nucleadas o eucariotas, las estructuras atómicas, prácticamente el átomo, porque la corteza del átomo, el orbital externo puede hacer enlaces o covalentes o iónicos para interactuar y formar moléculas, etc. Si observamos en esta X, precisamente tenemos A, B, C, D, como ya dije, y luego D, C, B, A, pero todo está estructurado así en una forma de X. La Biblia comienza describiendo la creación física y un paraíso que se pierde. Después viene un milenio de degeneración, que sería la letra B. En ese milenio de degeneración, según las Escrituras, entra la humanidad, la vejez, la muerte, las hambrunas, las pestes, la enfermedad y un sinfín de problemas. Entra una mortandad masiva. Los capítulos 3, 4 y 5 de Génesis describen un proceso degenerativo en todas las condiciones humanas. Ese proceso degenerativo desemboca finalmente en la aparición del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces, la letra A vendría siendo la creación física y el paraíso perdido. La letra B sería un milenio de degeneración inicial. Y luego la letra C vendrían siendo las 12 tribus de Israel. La letra D sería la muerte de Jesús, su pasión y muerte, porque en esa pasión y muerte Jesús es humillado. Y después la letra D' sería su resurrección y ascensión, porque en estas es ensalzado. Recuérdese el quiasmo: el que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado. El que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado, ¿no? Entonces, en el núcleo de toda la Biblia se encuentra pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Este es como el huesito del aguacate, es el tema central, es el tema nuclear de la Biblia. Y la corteza o la cáscara del aguacate vendría siendo un paraíso perdido y un paraíso recobrado, una creación física y una nueva creación. La creación de los cielos y la tierra, y la que menciona Génesis 1:1, y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra que menciona Apocalipsis 21:1. Entonces vemos que la Biblia tiene una estructura realmente coherente. No solamente es un galimatías o una fruslería de documentos recortados de por aquí y por allá, de varias tradiciones de redacción y de fuentes, como se ha dicho en algunos círculos intelectuales, sino que es un libro con una estructura literaria perfectamente definida, algebraica y simétrica. Por lo tanto, la Biblia es un holograma de Cristo. En esta otra diapositiva podemos observar cómo Jesús se encuentra aquí crucificado en forma de X o clavado en forma de X. No sabemos a ciencia cierta en qué tipo de madero se clavó a Jesús. La palabra griega es xilón, y también se utiliza stauros. Xilón significa simplemente un leño o un madero, y stauros significa una estaca, probablemente un tronco de árbol, pero no necesariamente significa cruz, aunque muchas Biblias lo traducen como una cruz. No sabemos si fue una cruz simplex, como la conocían los romanos, o una estaca, o un tronco con las ramas desmochadas. Realmente no sabemos. No hay forma de saber cómo fue clavado Jesús. Pero vamos a suponer que fue clavado así como el hombre de Vitruvio de Da Vinci, en una forma de X, formando una X con sus brazos y con sus piernas, con sus extremidades superiores e inferiores. Entonces, el cuerpo de Jesús es una copia holográfica de toda la Biblia, porque las manos de Jesús tienen 5 dedos, y al igual que todos los seres humanos, los pies también tienen 5 dedos. Entonces, la mano es muy semejante al pie. Supongamos que la mano es A y el pie es A', ¿no? Y entonces, aquí la extremidad superior es muy similar a la extremidad inferior. Por ejemplo, la muñeca es muy parecida al tobillo.
Los huesos radio y cúbito son muy parecidos a los huesos tibia y peroné. La articulación del codo es muy parecida a la articulación de la rodilla. La articulación glenohumeral, que es la del hombro, se parece mucho a la coxofemoral o de la cadera. El hueso húmero es muy parecido al fémur y así sucesivamente. Entonces, cuando Jesús está, por decirlo así, clavado, está representando, vamos a decir, esta es la creación, sus manos y sus pies son la nueva creación. Aquí está el paraíso perdido, acá está el paraíso restaurado. Aquí tenemos un milenio de degeneración, acá tenemos abajo tenemos un milenio de regeneración. Esto lo pueden ver ustedes en esta gráfica y vean cómo va escalando A', B', B', C', C', D', D'. El cuerpo de Jesús cuando está así también tiene 12 costillas de un lado, 12 costillas del otro. Eso simbolizan, por decirlo así, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o sea, la congregación de Israel y la congregación cristiana. Y en medio se encuentra el corazón. Entonces, los pulmones están al servicio del corazón, así como la congregación de Israel y la congregación cristiana apuntaba hacia el Mesías. Por lo tanto, como ya comenté, toda la Biblia es un holograma de Cristo y este dibujo podemos realmente comprenderlo. De hecho, toda la Santa Escritura habla de Jesús de Nazaret, no solamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Absolutamente toda la Biblia. Si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Génesis, vamos a ver que Adán fue un modelo a escala del segundo Adán, que fue Jesús. También si leemos el libro de Éxodo, vamos a ver que Moisés fue un modelo a escala de Jesús como libertador o redentor del pueblo de Israel. Si vemos el libro de Josué, vamos a comprender que Josué fue un conquistador, al igual que Jesús también fue un conquistador. Todos los personajes del Antiguo Testamento son un modelo a escala de alguna cosa que hizo o que dijo Jesús de Nazaret. Entonces, si vemos la Biblia, es un fractal de Jesús, es un holograma de Jesús, y más adelante vamos a ver por qué está construido de esta manera. No solamente es un holograma de Jesús crucificado en forma de X, la Biblia también es un candelabro sagrado de 7 brazos, en hebreo menorá. Aquí en esta nueva diapositiva podemos observar este candelabro que tiene una estructura con una U, con otra U adentro y luego una tercera U adentro y con un eje o tronco que está soportando todo el sistema. Bueno, entonces aquí tenemos 2 mitades, una degenerativa y una regenerativa. Entonces tenemos A', B', B', C', C' y en el centro tenemos D y D'. Y esto corresponde precisamente a la X que yo había descrito antes. A', B', C', C', D'. O sea, nada más es girar la figura y tenemos el candelabro. Si giramos el cuerpo de Jesús 90 grados hacia la derecha, vamos a tener el candelabro sagrado. Entonces, el candelabro, la Biblia dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Entonces la Biblia es una lámpara espiritual y tiene la arquitectura precisamente del candelabro sagrado. Ahora, si observamos en esta nueva diapositiva, el candelabro no solamente era una lámpara que iluminaba, sino tiene una forma de árbol. Se asemeja al árbol de la vida que se encontraba en el jardín de Edén, según relata el capítulo 2 del libro de Génesis. El árbol de la vida se encontraba en el centro del jardín de Edén. Entonces, si es un árbol, tiene raíces, tiene tronco y tiene ramas. Esto significa que si D y D', que son el centro, representan la pasión, muerte, resurrección, ascensión de Jesús, pues representa a Jesús como el Mesías, la redención. Entonces, ¿qué representa la raíz? La raíz vendría representando el Padre Yahvé o Jehová, porque todo lo que hizo y dijo Jesús era orquestado por su Padre. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada a menos que el Padre se lo mande. Lo dice ahí en el Evangelio de Juan. Entonces la raíz del árbol es el Padre, Yahvé, Jehová,
el tronco es Jesús y las ramas de este árbol de la vida vienen siendo el Espíritu Santo, al igual que el aceite, porque este candelabro en el antiguo templo de Salomón o en el tabernáculo en el desierto utilizaba aceite de oliva como combustible para que pudiera iluminar. Y el aceite de oliva, todo el que conoce la Biblia sabe que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento se les ungía con aceite de oliva como una representación de que se les había nombrado para un cargo especial y de que eran representantes de Yahvé, ¿no? Para el pueblo. Entonces, la raíz representa al Padre, el tronco, la redención a través del Hijo, y las ramas y el aceite de oliva representa al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto de este árbol? Bueno, el fruto es la nueva creación. La nueva creación es el individuo que adora y ama con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su mente y con todas sus fuerzas a Yahvé o a Jehová, como traducen algunas otras Biblias, según Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Esa nueva creación también imita los pasos de Jesús, ama a Jesús, sigue a Jesús, y Jesús es el modelo perfecto que aparece en la Biblia para que sigamos. Y además, esta nueva creación va a manifestar en su vida los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la benignidad, la bondad, fe, etc. Y el dominio de sí mismo. Entonces veamos, vuelvo a repetir, en esta imagen la raíz es el Padre Yahvé, el tronco es Jesús, las ramas y el aceite es el Espíritu Santo, y el fruto del árbol es el nuevo hombre, es decir, una nueva humanidad que va a ser regenerada y que esa regeneración comienza con la resurrección de Jesús. Entonces, el propósito de Dios es que la humanidad sea restaurada, regenerada. Aquí tenemos en esta nueva diapositiva, ustedes recuerdan al famoso grupo sueco, ABBA, y vean cómo hay una simetría de espejo en las letras ABBA. Este es un modelo binario. La Biblia se divide en dos partes. Básicamente, cuando estamos leyendo la Biblia completa, estamos leyendo una parte degenerativa y una parte regenerativa. El candelabro es cuesta abajo primero y después cuesta arriba, ¿no? La pasión y muerte de Jesús detienen el proceso cuesta abajo y la resurrección y ascensión impulsan el proceso cuesta arriba. Aquí empezamos con un estado de orden inicial y acá terminamos con un estado de orden final. El orden inicial se pierde, pero se termina con la pasión y muerte de Jesús. Y el orden final se restaura a partir de su resurrección y ascensión y empieza un proceso de regeneración. Básicamente esa es la estructura literaria de la Biblia, ese quiasmo literario que estamos hablando. En esta otra diapositiva podemos ilustrarlo mejor. Es un modelo ternario en U. Este modelo consta de tres partes fundamentales. Se llama ternario o tripartito de tres partes. Primero, tenemos un estado de felicidad inicial. Segundo, una tragedia central. Y tercero, un estado de felicidad final. Entonces, vean la U. Es muy simple. Vamos a suponer que es una comedia, una novela. Empieza con un estado de armonía y de felicidad y termina precisamente con un estado de armonía y felicidad, pero en el centro se encuentra una tragedia. Por lo tanto, la Biblia en sentido literario viene siendo una comedia literaria. En esta otra diapositiva viene el mismo modelo de la U, pero con tres R's. La primera es la ruina, la segunda es la redención y la tercera es la restauración. Observen, en el candelabro sagrado primero viene la ruina, cuesta abajo, luego la redención, que es el tronco central, y luego la restauración. ¿Sí? Entonces, la Biblia se puede resumir en esas tres R's. Es muy sencillo comprender la estructura literaria de la Biblia con estas tres R's que son básicamente el mismo candelabro, el mismo quiasmo. El crítico canadiense Northrop Frye, aquí tienen ustedes una foto, él ya murió, pero es uno de los más famosos críticos literarios
de Canadá, él explicó en varios libros y en varios artículos científicos que la Biblia contiene precisamente esa estructura en forma de U, ¿sí? Entonces comienza con una presentación o exposición inicial, a la cual sigue una acción descendente, degenerativa, después hay un clímax en el centro porque hay una tragedia central y luego hay un cambio, giro de los acontecimientos, turning point, como le llaman en inglés, un punto de viraje, y después viene una acción ascendente hasta regresar a la resolución o desenlace. Esto es lo que dice Northrop Frye acerca de la estructura literaria de la Biblia. Aquí tenemos también la pirámide de Freytag, que también fue un crítico literario, y podemos ver que esta pirámide comienza, se le llama modelo quinario o de 5 partes. El modelo de Northrop Frye se puede decir que es de 3 partes, ¿no? Es muy sencillo: estado de felicidad inicial, tragedia, estado de felicidad final. Pero en este caso, el modelo quinario de Freytag son 5 componentes, por eso se llama quinario. El primero es una exposición o situación inicial, luego se complica el asunto, viene el inicio del conflicto, aparece un protagonista que en este caso es Satanás, el diablo. Después llega un clímax donde es la pasión y muerte de Jesús, que es donde el diablo obtiene su más grande triunfo. Pero después viene un giro de los acontecimientos, como decimos los mexicanos, le voltean la tortilla, ¿verdad? Entonces viene aquí el giro de los acontecimientos, viene una acción inversa a la inicial, hasta que concluye en una resolución del conflicto y en una conclusión o situación final. Son 5 pasos, aquí los pueden ver ustedes en esta diapositiva. Entonces veamos cómo desde diferentes ópticas podemos ver y comprender la muy sencilla estructura literaria de la Biblia, ¿sí? Bueno, ahora, si la Biblia es un candelabro, vamos a decir, tiene A', B', B', C', y D' en el centro, eso no lo es todo, porque ese candelabro a la vez se ramifica en otro candelabro menor, y ese en otro menor, y ese en otro menor. Entonces vamos a formar un dendrograma como el que aparece en esta otra diapositiva. Vean aquí cómo un candelabro de 7 brazos se va ramificando una y otra vez en ramas más pequeñas. El resultado, tenemos un programa cibernético parecido a una célula de Purkinje, como la que aparece en la parte inferior de esta diapositiva. Las células de Purkinje se encuentran en el cerebelo y se encuentran también en el miocardio del corazón humano, el miocardio humano. Esta realmente es la estructura literaria de la Biblia, pero lo curioso es que en los últimos descubrimientos se ha revelado que la materia y la energía oscura, junto con las galaxias en el universo, tienen exactamente la misma disposición, como formando un gran cerebro cósmico. Entonces vivimos en una red cósmica, en una red neuronal cósmica, según los científicos, según los astrofísicos, según los cosmólogos, y esa precisamente es la estructura literaria de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no solo la Biblia tiene la estructura de candelabro, también la tienen prácticamente cada uno de sus libros. Y luego cada uno de sus relatos, de los relatos independientes de esos libros. Por ejemplo, todas las parábolas de Jesús tienen precisamente una estructura en forma de candelabro o en forma de quiasmo, las parábolas que pronunció Cristo. Muchísimos salmos, el libro de Esther, la carta a Filemón, la carta a los Gálatas, el mismo libro de Apocalipsis, como eso está documentadísimo. Aquí en este libro y en otros documentos que he escrito, precisamente describo esta estructura en forma quiástica, en forma de quiasmo. Pero también viene una bibliografía de más de 1,400 especialistas que han investigado ya los quiasmos, especialistas de todo el mundo, y han descubierto una gran cantidad, tanto en libros como en relatos, y esto realmente es algo sorprendente, eso es algo asombroso, porque significa que la estructura literaria de la Biblia es una estructura fractal. Es como la matrioshka rusa o la muñeca rusa. Vean en esta otra diapositiva
cómo está una muñequita dentro de otra, y luego dentro de otra, y luego dentro de otra, y luego dentro de otra. Pero esta serie de muñecas a la vez se encuentran dentro de otra serie de muñecas, formando una estructura literaria simétrica, fractal, recursiva. Todo un programa computacional semejante a JavaScript o Python. Los que son programadores saben a qué me refiero con JavaScript, Python. Y vean aquí cómo hay un algoritmo recursivo en Python, que es uno de los grandes lenguajes de computación que se utilizan hoy en día. Entonces, la estructura literaria de la Biblia viene siendo algo computacional. Es un programa cibernético computacional, al igual que las estructuras del universo. Tenemos que leer 6 volúmenes del filósofo judío francés Edgar Morin o Morin, que se llaman El Método, donde a través del paradigma del pensamiento complejo, él describe precisamente el principio del pancomputacionalismo, que todo es computable, desde el átomo hasta las galaxias. Todo tiene una estructura cibernética computacional. Las células, el ADN, los racimos de galaxias, los campos electromagnéticos, el spin del electrón y así por el estilo. Entonces, esa es realmente la situación. Por eso digo que la estructura de la Biblia es fascinante. Acuérdense lo que dijo Goethe, que entre más comprendemos la Biblia, más deliciosa se nos vuelve. Aquí tenemos esta muñeca rusa, y vean cómo crea un sistema gestáltico, es decir, un sistema visual que nos ayuda a concentrarnos en la muñeca del centro. A', B', B', C', D'. Y está diseñada para que observemos el centro. De hecho, el objetivo de la figura retórica del quiasmo, según múltiples especialistas, es que nos concentremos en el centro, en las palabras centrales. Si decimos saber regalar es regalar saber, las palabras más importantes de ese quiasmo son las palabras regalar, que se encuentran en el centro. ¿Ok? Entonces, la Biblia está estructurada a través de un quiasmo A', B', C', D', para que nos concentremos en el centro. ¿Por qué la Biblia desea que nos concentremos en la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Simple y sencillamente porque es ahí donde Jesús demuestra su más profundo amor hacia su Padre celestial, porque es el primer mandamiento, el mandamiento más importante de la Biblia. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento más grande es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos, la primera tabla era resumida en amar a Dios, y la segunda tabla de los 10 mandamientos era resumida en amar al prójimo. Entonces, en ese centro del quiasmo es donde la Biblia pedagógicamente desea que concentremos nuestra atención para que lo imitemos, porque los más grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si amamos a Dios y amamos al prójimo, pues no vamos a hacer daño al planeta, no vamos a hacer daños a otros, no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Vamos a actuar de una manera justa y recta. Y entonces vamos a hacer el bien a los demás. Por eso la Biblia desea que nos concentremos en ese ejemplo. Es un ejemplo de amor. Aquí tenemos en este caso un cromosoma X. Vean cómo la estructura de X se vuelve a repetir. El cromosoma X tiene en la parte superior e inferior sus telómeros y sus cromátidas, que son las patitas en forma de X. Y aquí tenemos el centrómero, que es precisamente el centro de la X. Pero vean cómo se conforma en esta otra diapositiva. Vean cómo se conforma a través de la molécula de ADN, cómo se va enrollando en histonas, forma cromatina, como si fuera un estambre, que se va haciendo así bolitas, y después ese estambre se sigue enrollando hasta formar el cromosoma en X. Precisamente esta es la estructura literaria de la Biblia, porque empieza con quiasmos pequeños y se van haciendo cada vez más grandes, hasta formar una X gigantesca, ¿no? Entonces, este es un archivo
comprimido de datos. Si sabemos un poquito lo más elemental sobre sistemas informáticos, vamos a ver que este es un archivo comprimido, ¿no? Así como lo es el ADN y el cromosoma, es mero flujo de información. Entonces, lo asombroso es que, por ejemplo, el ADN se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. Llega el ARN mensajero, se introduce a través de la membrana de ese núcleo, copia la información del ADN a través de unas enzimas y entonces sale del núcleo, lo lleva al citoplasma, al ribosoma, y ahí se lo pasa al ARN de transferencia, y el ARN de transferencia, con esa información que el ARN mensajero copió del ADN nuclear, empieza el ARN de transferencia a sintetizar o a producir proteínas, de las cuales la mayoría van a ser los ladrillos estructurales de la misma célula. Entonces es el mismo flujo de información en la Biblia. El Padre está en el cielo, en el núcleo celular, llega el Hijo, el Mesías, copia la información del Padre, sale del cielo hacia el citoplasma, que sería la Tierra, y se lo pasa al Espíritu Santo, que es el ARN de transferencia, y el Espíritu Santo sintetiza proteínas que son personas regeneradas, una nueva humanidad, una nueva creación en amor, para que éstas lleguen a ser los ladrillos estructurales de la congregación cristiana, de un templo espiritual hacia Dios. Fíjense, hay muchos isomorfismos de las estructuras literarias de la Biblia y del flujo de información con las estructuras del universo. Vamos a hablar ahora sobre la corteza, sobre A y A', o A y A', o A y A', ¿verdad? Sobre la cascarita del aguacate. Vamos a hablar un poquito. La Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y acá dice que va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Aquí dice que el paraíso se perdió, acá dice que el paraíso se va a restaurar. Aquí dice que Dios maldijo a la tierra por causa de la transgresión de Adán y Eva. Acá dice que ya no va a haber más transgresión, ya no va a haber más maldición. Aquí dice que empiezan la vejez, las enfermedades, la muerte y todo eso, como ya dije. Acá dice que se eliminan la vejez, las enfermedades, y el último enemigo en vencerse va a ser la muerte. Todo el proceso que es aquí degenerativo, acá se convierte en regenerativo. Por lo tanto, el árbol de la vida que se pierde aquí en A, se restaura en A'. Adán fue creado en un entorno paradisíaco, en comunidad con los animales y los vegetales, y acá se restaura ese entorno paradisíaco, como dice muchas profecías de la Biblia, y el mismo Jesús lo dijo porque él habló de la recreación. Acá se habla de un Edén donde había oro, plata y piedras preciosas, y en A', en el libro de Apocalipsis, se habla de la nueva Jerusalén, que tendrá simbólicamente oro, plata y piedras preciosas. En Génesis, en A, la Biblia comienza describiendo una boda fallida, una boda fracasada, que fue la de Adán y Eva, pero en Apocalipsis describe una boda triunfal, que es la de Jesús con su congregación cristiana. Entonces vean que es una simetría de espejo. Si leemos los primeros 3 capítulos de Génesis, vamos a encontrar que en Apocalipsis se restaura todo lo que se pierde en estos primeros 3 capítulos. Pero no solo Apocalipsis, porque Apocalipsis es un resumen de todos los profetas bíblicos. Entonces hay que leer a todos los profetas bíblicos para poder comprender el Apocalipsis y cómo se relaciona con Génesis. Entonces, esa es la cascarita o la cáscara del aguacate. Aquí podemos ver en esta otra diapositiva cómo va primero la creación física, luego el paraíso perdido, luego el primer Adán es expulsado del jardín de Edén, y luego vienen las 12 tribus de Israel, y luego viene la pasión y muerte de Jesús, su resurrección, los 12 apóstoles, regeneración, el segundo Adán, que es Jesús, luego el paraíso restaurado, y finalmente la creación espiritual. Entonces volvemos al mismo punto, es A con A', B con B', C con C', D con D', y así por el estilo.
Ya sea que lo concibamos en forma de U o que lo concibamos en forma de pirámide de Freytag, es exactamente lo mismo, porque esa pirámide es una U invertida. La podemos concebir así, la podemos concebir así, la podemos concebir en forma de C o asá, ¿no? De cualquiera de las dos formas es exactamente la misma estructura. Entonces aquí tenemos el núcleo que es la redención, la pasión y muerte de Jesús. Con la pasión y muerte de Jesús se detiene todo el proceso degenerativo y con la resurrección comienza el proceso regenerativo. ¿Sí? Acuérdense, ruina, redención y restauración, las 3 R's. La mayoría de las iglesias y sectas de la cristiandad se concentran demasiado en el Cristo crucificado, en el Cristo ensangrentado, en el Cristo flagelado, y no está mal, pero tampoco está del todo bien, porque debemos concentrarnos más en el Cristo, en el Jesús resucitado, porque el Jesús resucitado es el inicio de la nueva creación, es el inicio de la restauración de todas las cosas. Es el inicio de la salud del género humano. Vamos a poner un ejemplo. La humanidad se infectó de un virus, ¿sí? El virus del egoísmo, el virus de la maldad, el virus del odio, de las guerras, las enfermedades, la vejez, la muerte. Entonces Dios provee el fármaco que es el sacrificio de Jesús. Entre más amargo el fármaco, más resultados da, ¿no? Entonces, ya una vez que se aplica la vacuna, entonces ahora sí viene el proceso de eliminación del virus, que es un proceso lento y gradual hasta que la enfermedad quede por completo eliminada. Así de sencillo está trazada la estructura literaria de la Biblia. Bueno, por lo tanto tenemos que concentrarnos más en la resurrección de Jesús que en su muerte, porque ya debemos mirar hacia lo que viene en el futuro y no mirar hacia lo que quedó atrás. Lo que quedó atrás es un viejo mundo, pero a partir de la resurrección de Jesús comienza una nueva creación, un nuevo mundo en el cual nosotros tenemos como individuos o como grupo de personas un papel preponderante, porque la nueva creación también empieza con nosotros siempre y cuando hagamos eso que ya mencioné, ¿no? De imitar a Jesús, de amar al Padre, de reflejar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. En esta otra diapositiva tenemos el ciclo de la mariposa monarca. Esta diapositiva es muy importante porque aquí refleja lo que es realmente la Biblia. Mientras que algunos ven en la Biblia, no sé, papas, crucifijos, vírgenes, Jesucristos ensangrentados, flagelados, procesiones a Semana Santa, santos con aureola, todo eso, la Biblia no es eso. O algunos piensan que la Biblia es un libro donde alguien con corbata y portafolio te la va a abrir y te la va a explicar y te va a invitar a entrar a una secta y así por el estilo. Otros van a pensar, no, la Biblia es un libro donde los imperios la utilizan para colonizarnos. Otros dicen, no, la Biblia es un libro que las religiones emplean para lavarnos el cerebro y manipularnos. En las universidades nos van a decir, no, la Biblia es una antología de mitos y leyendas y cuentos de hadas que no son verosímiles. Pero lo que realmente contiene la Biblia es un camino pedagógico, es una transformación de oruga a mariposa, como se puede ver en esta diapositiva. Romanos 12:2 dice, transfórmense, rehaciendo su mente, para que ustedes mismos prueben lo que es la buena, la acepta y la voluntad de Dios perfecta. La palabra transfórmese es metamorfó y es precisamente el proceso de la metamorfosis de la mariposa. Vean en esta diapositiva cómo todo empieza con un huevecillo en la parte superior y ese huevecillo se convierte en una oruga y esa oruga se va transformando, pasa por A, B y C, y en C, como ustedes pueden ver ahí, ahí muere la oruga y sobre su tumba se da inicio en C' a la mariposa, la cual se va transformando hasta que llegamos a A' y ya está la mariposa, la nueva creación, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel pasó por ese mismo proceso. El mismo Jesús de Nazaret pasó por ese mismo proceso. Y nosotros, como ya sea a nivel colectivo, como congregación cristiana, o a nivel individual, vamos a pasar precisamente por ese proceso. Por eso es muy importante que comprendamos este proceso
para saber de qué nos sirve la Biblia, porque mucha gente lo primero que me pregunta es, ¿y a mí para qué me sirve conocer todo esto? Ok, me dicen algunos lectores, ya entendí que la Biblia es A prima, B prima, C prima, D prima, y que el núcleo es pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Y eso para qué me sirve? Así me preguntan. Bueno, pues no sirve para muchísimo, porque en primer lugar indica que todo lo que estamos sufriendo ahorita, enfermedades, pestes, guerras, hambres, cáncer, SIDA, H1N1, influenza, coronavirus, lo que sea, todo eso va a ser eliminado. La muerte inclusive, la muerte va a ser eliminada, lo dice la Biblia. Entonces, la vejez va a ser eliminada. Van a ser eliminados la corrupción política, las fronteras. Van a ser eliminadas las guerras. Van a ser eliminados el narcotráfico, la trata de blancas, todos los cánceres, las mafias en las cuales estamos inmersos. Los sistemas educativos, financieros, políticos, religiosos, todo eso va a ser eliminado y la tierra va a ser limpiada y entonces vamos a tener una restauración del paraíso que se perdió. Eso es asombroso, eso es una gran noticia. Entonces para eso nos sirve. Pero ¿cómo vamos a participar nosotros de esas bendiciones? Bueno, pues precisamente es ahí donde tenemos una aplicación personal, porque tenemos que pasar por ese mismo proceso de ser orugas a llegar a ser mariposas. Bueno, ¿cómo sucedió con la congregación de Israel, el pueblo de Israel? Recordemos que ellos estuvieron en Egipto, fueron esclavos de Faraón y estuvieron construyendo pirámides. Y ya después ellos salieron de Egipto, los sacó Moisés, las 10 plagas, y entonces ellos cruzan el Mar Rojo. En el momento que ellos cruzan el Mar Rojo es como si la oruga hubiera muerto, y entonces cuando salen del Mar Rojo y llegan al desierto, ahí es como si ya la mariposa monarca empieza a conformarse. El cruce por el Mar Rojo fue un parteaguas, precisamente. Fue un ya morí respecto al viejo Adán y ahora vivo respecto al nuevo Adán. El viejo Adán se amó más a sí mismo y se olvidó de Dios. El nuevo Adán se olvidó de sí mismo y amó más a Dios. Se vació de su ego y se llenó de Dios. ¿Ok? El segundo Adán. Bueno, entonces el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y pasa por una cuarentena, por un periodo de 40 años, en el cual se le ponen 10 pruebas muy severas y todas las reprueba. Y esas 10 pruebas eran para vencer a sus demonios internos. Después, esa generación muere en el desierto y pasa la generación que sigue. Con Josué muere Moisés y entra Josué a la tierra prometida. Ahí en la tierra prometida vencen a los enemigos externos, que son los cananeos, los girgaseos, los heveos, todos los 7 pueblos que menciona, los jebuseos que menciona ahí el libro de Josué. Cuando llegan a la tierra prometida y la conquistan, ahí todavía no se convierten en la mariposa monarca, sino que falta todavía hasta el tiempo de David o Salomón, que ya es cuando realmente el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ocupa toda la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Entonces ahí ya llegaron a ser la mariposa monarca. Fíjense todo el proceso, ¿no? Entonces, Jesús de Nazaret repite el mismo proceso, porque cuando él era niño, recordemos que nació en Belén y de ahí tuvo que bajar a Egipto porque Herodes el Grande procuraba matarlo. Entonces Jesús baja a Egipto, así como el pueblo de Israel estuvo en Egipto, porque Egipto es señal de la esclavitud. Somos esclavos de los sistemas financieros, somos esclavos de los sistemas educativos, somos esclavos de los sistemas políticos, religiosos, bla, 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 bla. Y estamos inmersos en un estilo de vida que desagrada a Dios. Entonces lo que Dios dice es: salte de Egipto, y entonces Jesús sale de Egipto llamé a mi hijo, decía el profeta Oseas, y andando el tiempo Jesús crece, se hace adulto, y entonces, ¿qué sucede? Pues que es bautizado por Jesús en el Jordán.
tal y como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y ahora Jesús es zambullido, sumergido en el río Jordán. Y entonces Jesús pasa por una cuarentena, porque es probado 40 días y 40 noches en el desierto. Pero todas las pruebas que se le ponen a Jesús, todas las pasa. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y el pueblo de Israel? Que no pasó ninguna de las pruebas, que Jesús se basó en las Escrituras y el pueblo de Israel no. Es decir, Jesús leía la Biblia, lo que hoy llamamos Biblia, y el pueblo de Israel no la tenía en cuenta para nada. Entonces, por eso Jesús pasa la cuarentena, la prueba con éxito, y entonces entra a la tierra prometida, la tierra que mana leche y miel, que es precisamente el ministerio que él hace en Galilea. Porque Jesús casi su ministerio no lo hizo en Judea, que estaba cerca de Jerusalén, sino al norte, en Galilea, porque era la zona más fértil. Era como un modelo a escala del paraíso restaurado. Bueno, entonces Jesús ahí en Galilea empieza a eliminar la enfermedad, empieza a resucitar personas, empieza a devolverle la vista a los ciegos, empieza a devolverle la facultad del oído y del habla a los sordos y a los mudos, los leprosos los cura, etc. Ahí están en los evangelios, porque eso es un modelo a escala de lo que él hará en el paraíso restaurado, porque va a curar a toda la humanidad. Todo lo que hizo y dijo Jesús fueron modelos a escala, maquetas de lo que va a hacer en su reinado. Entonces, cuando Jesús cumple los dos más grandes mandamientos en Galilea, en ese ministerio que él realiza, de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, ahí se convierte, por decirlo así, en una mariposa, es una nueva creación. Pero eso no se culmina sino hasta que viene su pasión, muerte y resurrección. Particularmente en su resurrección, y Jesucristo es esa mariposa, en el sentido pleno de la palabra. Pero pasó por el mismo proceso del pueblo de Israel. Es decir, Jesús repite en pequeño toda la historia del pueblo de Israel, pero él la repite y la supera con éxito, y por eso hace obsoleto todo el sistema de Israel, que nada más era en parte tenía también modelos a escala de cosas que iban a ir creciendo y creciendo. Acuérdense del quiasmo, que eran un modelo de círculos concéntricos que empieza con un núcleo y va creciendo, creciendo, creciendo. Esa es la estructura de la Biblia. Ahora, ¿qué hay de la congregación cristiana? ¿Qué hay de nosotros? Bueno, el cristiano pasa por el mismo proceso, porque estamos en Egipto, estamos esclavos de los sistemas, somos esclavos de la maldad, del pecado, de todo lo que reina en este mundo, y lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, salirnos de Egipto, salirnos de esta situación que no nos lleva a ningún lugar, que nos está autodestruyendo, y entonces aquí ya no vamos a cruzar el Mar Rojo, sino vamos a imitar a Jesús. Ya no nos vamos a ir al río Jordán, pero aquí viene el bautismo cristiano. El bautismo cristiano no es un rito, sino significa un morir con respecto al egoísmo del primer Adán y un vivir con respecto al amor del segundo Adán. Recuérdense que el primer Adán se amó más a sí mismo y no a Dios. Es decir, él dijo, hágase mi voluntad y no la tuya, y Jesús, el segundo Adán, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. En esa diferencia. Entonces el bautismo cristiano es, ya no soy la oruga, ahora ya voy a convertir en mariposa, pero vamos a pasar por un periodo de cuarentena y se nos va a probar. Entonces se nos van a poner pruebas severas, porque esas nos van a refinar para que venzamos a nuestros demonios internos y después podamos vencer a nuestros demonios externos. No podemos vencer a nuestros demonios externos o a los demonios externos si no vencemos nuestros demonios internos. Y ya cuando hayamos salido triunfales de esas dos luchas, entonces ya nos vamos a convertir en una hermosa mariposa, en una nueva creación. Pero eso pudiera tomarnos décadas, porque es un trabajo muy intenso interno, no se toma de la noche a la mañana. A Jesús le llevó unos cuantos años, pero a nosotros pudiera llevarnos 40 años como los israelitas, y aún así reprobamos todo, al igual que los israelitas, porque nos amamos más a nosotros mismos que en los dos más grandes mandamientos. Nos buscamos la gratificación instantánea, buscamos el yo primero y no el ejemplo de Jesús. Pero si realmente entre más imitemos a Jesús, más
nos asemejaremos a esa mariposa. Por eso les dije que esta diapositiva era muy importante, la del ciclo de la mariposa monarca, porque es precisamente el mismo ciclo A, B, C, D, D', C', B', A'. Y A' es la mariposa. ¿Vale? O sea, el objetivo de la Biblia, aparte de que nos concentremos en el centro, A', B', C', D', que nos concentremos en el núcleo, el objetivo es llevarnos a la nueva creación, a ser una mariposa. Porque hasta que seamos esa mariposa, todas las cosas van a ser restablecidas y entonces se va a eliminar todos los problemas del género humano. Finalmente, ya les voy a citar estos versículos bíblicos. Dice Isaías 33:24, la Nueva Versión Internacional: ningún habitante dirá estoy enfermo y se perdonará la maldad del pueblo que allí habita. Recuerden que Jesús curó muchas enfermedades, levantó a los muertos, porque en el milenio de regeneración, acuérdense que aquí hubo un milenio de degeneración, acá va a haber un milenio de regeneración. En ese milenio que menciona el capítulo 20 de Apocalipsis, va a haber una resurrección masiva. Como en el primer milenio hubo una mortandad masiva, aquí va a haber una resurrección masiva y la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé como las aguas cubren el mar, dice Isaías 11:9. Entonces viviremos en una tierra limpia según las Escrituras, y todo lo que hizo Jesús a escala en su ministerio era una maqueta de lo que va a ser en su reinado mesiánico. Por eso Jesús decía, y Juan el Bautista decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí, ya está a las puertas. Pero ellos hablaban todavía de modelos a escala, pero esos modelos a escala se van a convertir en una realidad a nivel planetario. Se destruirá la muerte para siempre, dice Isaías 25:8. Aquí pueden ver ustedes este versículo. La muerte va a ser eliminada, la vejez va a ser eliminada, las enfermedades. Y como ya dije, la corrupción política, la hipocresía religiosa, la voracidad y rapacidad comercial. Ya no estaremos destruyendo a nuestro maravilloso planeta, ya no estaremos extinguiendo especies, ya no estaremos haciéndole daño a la biosfera, a las aguas, generando basura y todo eso, ¿no? Y vendrá el fin del sufrimiento y la muerte. Recuerden en la película de Titanic, eso es algo de la vida real. Cuando el barco se estaba hundiendo, una persona se puso a leer este pasaje bíblico. Dios enjugará o limpiará todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21, 3 y 4, Biblia de las Américas. Entonces, el objetivo de Dios es aniquilar la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 explica que Jesús aniquilará la muerte. Por lo tanto, así como los hijos participan de sangre y carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de vida sometidos a esa esclavitud. Va a haber nuevos cielos y una nueva tierra. Efesios 1 dice que el objetivo de Dios es recapitular a través de Jesús las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Segunda de Pedro 3:13 afirma que habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Eso no significa que será un nuevo sistema solar, un nuevo sol, un nuevo planeta Tierra, sino significa que va a haber una nueva sociedad humana que va a imitar a Jesús, porque Jesús en todo fue guiado por el Espíritu Santo de su Padre y siempre manifestó los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la bondad, la paciencia, la fe, el autodominio, etc. Bueno, pues finalizaré aquí con esta declaración de Isaac Newton. Recuerden que inicié con una declaración de Albert Einstein. Albert Einstein dijo, Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. Y aquí esta frase de Newton, él dijo, encuentro más verdad en la Sagrada Escritura que en cualquier otro libro. La Biblia es un criptograma que si se decodifica se habrá armado el rompecabezas del universo. Ahí está la cita bibliográfica, la pueden cotejar. Pues, damas y caballeros, niños y niñas, señoras y señores, la Biblia ha sido decodificada. Muchas gracias por su atención. Disculpen este muy largo video, esta muy larga explicación. Y de nuevo ahí está mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico, estoy para servirles. Y que Dios los bendiga y espero les haya gustado. Muy bonito día. Hasta pronto.